Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sesión, la sesión número 5, correspondiente a la unidad número 2 de nuestra unidad de aprendizaje, planeación y supervisión de ventas. Vamos a dar inicio en esta ocasión a la conclusión del tema 2, con temas importantes como el detalle de los métodos para hacer presupuestos y también un poquito acerca de sus objetivos y la previsión de ventas. Vamos a dar comienzo, por favor. Dentro de nuestro objetivo específico para el día de hoy, encontramos que cada uno de nosotros identificaremos cada uno de los métodos de previsión de ventas y los beneficios de la formulación de los presupuestos aplicables al proceso de planeación de ventas como parte integral y final de esta etapa. Así que, como quedó pendiente en la sesión anterior, nosotros veremos a detalle los métodos de previsión de ventas y también sabremos lo que es un presupuesto, sus características y finalmente que esta es la parte que concluye con la fase de planeación de la administración de ventas. Vamos a dar inicio. Dentro de los métodos que nosotros vimos en la sesión anterior acerca de la previsión de ventas, encontramos dos métodos, uno que va a ser cuantitativo y el otro cualitativo. Hablábamos de sus características específicas. El método cualitativo es un método que en su virtud es inexacto y que se basa en la observación y la apreciación y la experiencia de las personas que van a generar su opinión al respecto. Y respecto al método cuantitativo, habíamos definido que era un método en el que se buscaba la exactitud a través de una serie de cálculos tomados en consideración de las ventas generadas en el año anterior al vigente. Dentro de los métodos para pronosticar de los cualitativos vamos a encontrar 5. De estos, el primero vamos a platicar acerca de lo que es la opinión ejecutiva. Este primer método se va a basar en la opinión de un funcionario de nivel medio superior hacia arriba y que él con su experiencia y con su apreciación nos va a dictar en un momento dado lo que podemos considerar para la previsión de ventas. Nos comenta nuestra primera diapositiva que también pueden ser puntos de vista en equipo o de manera combinada de uno o más ejecutivos, de tal forma que su experiencia a través de la observación o la intuición de estos pueda ser llevado a cabo o considerado para la previsión de ventas. En cada uno de los métodos vamos a estar viendo aspectos de ventaja y de desventaja. Algunos sobresalen más sus ventajas o sus desventajas dependiendo de la aplicación. Y en este caso, este método tiene como ventaja que es fácil de accionar y fácil de llevar a cabo. No obstante, también tiene en contraposición desventajas. En las sugerencias muestro 2, que es la falta de meticulosidad de los ejecutivos involucrados y también que no se tiene manera de conocer cuál es el entorno económico o su implicación dentro de esta previsión de ventas. ¿A qué me refiero con estas desventajas? Bueno, muchas veces, a pesar de que puedan ser personas muy experimentadas los ejecutivos, no quiere decir necesariamente que ellos tengan todo el conocimiento y que además estén involucrados con lo que sucede de manera externa dentro de la empresa, que lo ideal es que sí estén enterados y que existe ese vínculo de conocimiento tanto del externo como del interno. Y hablamos de una palabra importante, la falta de meticulosidad, es la falta del detalle en la información. Esto pudiera ser un problema muy grave para la empresa cuando no se conoce realmente el todo de lo que se quiere prever. Y como ejemplo tenemos la industria del vestido, la moda. Generalmente es un ambiente en que cambia constantemente el ritmo de las situaciones. Si en una temporada se mostró de algunos colores o de algunas texturas o de alguna forma, pues para la siguiente debe de ser sumamente diferente y esto no es nada impresionante. Y obviamente el comportamiento de las ventas también será muy diferente a lo que se había planeado. Por eso es importante que dentro de este método de opinión ejecutiva seamos cautelosos al llevarlo a cabo. Vamos a considerar el siguiente método, que también es parte de los cualitativos, y es el combinado de la fuerza de ventas. Nosotros hemos platicado a través de todas las sesiones de esta materia de planeación y supervisión de ventas
lo que es la fuerza de ventas. Es la parte fuerte de la empresa, es la parte motivadora, la parte que trae el dinero a la empresa. Esa parte la debemos de cuidar. Entonces, como tal, este método les permite a ellos la oportunidad de participar directamente. Ellos pueden hacer un estimado, cada uno de estos miembros integrantes del equipo, de la fuerza de ventas, y proponer cada uno específicamente en porcentaje cuántas ventas creen proyectar para el siguiente periodo. Más adelante veremos que generalmente los periodos son anuales. De hecho, ya lo habíamos tocado en una sesión anterior, donde este periodo anual también está fragmentado por mes o trimestre, dependiendo de cómo cada empresa lo distinga. Y dentro de esta la oportunidad que tienen la fuerza de ventas, cada uno de los vendedores, es el participar de esa manera, nos va a permitir como empresa muchas ventajas con ellos. Una de ellas es que vamos a utilizar su experiencia y su conocimiento, porque recordemos que ellos están en contacto directo con los clientes. Esto nos permite conocer más de cerca qué es lo que hay como gustos y necesidades dentro del mercado y dentro de nuestros clientes. Asimismo, una ventaja es que se coloca en la fuerza de ventas la responsabilidad ¿de quién? Pues de que ellos obtengan resultados, porque si ellos están proponiendo un porcentaje de incremento en las ventas para el siguiente periodo, ellos están de alguna forma, están asumiendo de manera indirecta que pueden hacerlo. Entonces, si se les está pidiendo su participación y le están proponiendo de una manera indirecta y tal vez informal en este momento, están asumiendo que pueden ellos lograr ese resultado. Y finalmente, una de las ventajas muy importantes es que esa fuerza de ventas se siente considerada, se siente tomada en cuenta. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros como miembros de una empresa, siempre, generalmente, cuando se nos permite opinar o se nos permite exhibir una sugerencia, eso nos permite que nuestra autoestima se eleve y tengamos una disposición importante hacia una apertura hacia nuestro trabajo y hacia nuestros compañeros, lo cual es importante para el equipo o la fuerza de ventas, porque ellos son, de alguna forma, pues son piedra angular de la empresa y nosotros debemos de considerar su opinión y su experiencia. Esto es en cuanto a este método, pero vamos a ver el tercero. Las desventajas de este combinado de la fuerza de ventas. También encontramos desventajas que, bueno, aquí hablamos de la parte negativa de los vendedores, donde se nos menciona que no son tan buenos. Bueno, pues habrá algunos que no es que no sean tan buenos, pero algunos son muy positivos o muy optimistas, sin considerar muchos factores externos, como ya lo hemos visto, que no son controlables para la empresa y que a lo mejor pueden proyectar una sugerencia muy elevada de ventas, cosa que también deberían de analizar porque es un compromiso que están adquiriendo ellos, o bien hay personas sumamente negativas que mejor prefieren no proponer algo más y sí tener el compromiso de algo que es en porcentaje menor, pero que saben que lo van a cubrir. Entonces, esta es una situación que hay que manejar con precaución. Y la siguiente desventaja habla acerca de que si se usan estas estimaciones, lo que yo les comentaba hace un momento, si de ahí van a partir para proponer las cuotas o metas de cada uno de los vendedores, pues algunos de manera mañosa a lo mejor van a decir, no, pues hay que poner metas pequeñas para que sea fácil alcanzarlas. Eso también es importante. Nuestras características y nuestra tendencia humana nos permite manejar ciertas conveniencias que a los empresarios no necesariamente les gustan. Y también, finalmente, dedicar este tipo de cosas les distrae de sus actividades a los vendedores y ya no se dedican a estar visitando a los clientes. Es una desventaja el que los tengamos que distraer de sus actividades para que se dediquen a otro tipo de actividades, que es esto, el método donde ellos como fuerza de ventas pueden participar con su experiencia, pero sí tendrían que dedicarle un tiempo para que nos dieran sus recomendaciones. Ahora sí, pasamos al siguiente método cualitativo, que es el tercero, y hablamos acerca de la encuesta de opiniones de expertos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esos expertos nosotros ya los vimos en la primera unidad de nuestra materia. Esos expertos son los intermediarios del canal de distribución. Hablamos de mayoristas y hablamos
de detallistas. Ambos son compradores, ambos conocen de qué se trata y cuál es el intercambio comercial que existe. Así que en este momento nosotros ya conocemos quiénes son esos expertos en el mercado y que nos pueden proporcionar información valiosa para que nosotros podamos hacer una previsión de ventas. Así que debemos de considerarlos, pero nos habla nuestro método acerca de una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Bueno, es la elaboración de un instrumento que muchas veces puede ser de manera verbal o bien puede ser por escrito y que se les va a aplicar a estos expertos que son los intermediarios y ellos de alguna manera nos van a poder proporcionar información valiosa a nosotros. Pero hay que tener cuidado porque esos instrumentos deben de diseñarlos personas que estén especializadas en el desarrollo de las encuestas. No es tan simple. Tal vez muchos diríamos, es que es muy fácil, nosotros podemos elaborar una encuesta, un cuestionario y unas 5 o 7 preguntas. Pero esas 5 o 7 preguntas deben de estar perfectamente diseñadas y pensadas en la información que vamos a captar. De tal suerte que esa información no sea de utilidad, porque si no planteamos bien preguntas, no esperemos que las respuestas sean las adecuadas a nuestras necesidades de información. Así que en cuanto a este método cualitativo, debemos de ser cautelosos y además contar con un especialista, un investigador de mercados, que se dedique al diseño de encuestas. También, como método cualitativo, tenemos el muestreo de opinión de clientes. Este método también es muy interesante. Ya hemos partido de conocer de manera interna la fuerza de ventas, a los ejecutivos, a los intermediarios. Bueno, pues debemos de considerar también la información que nos podamos acercar de nuestros clientes. La opinión de ellos es muy valiosa, sumamente importante. A final de cuentas son los que consumen nuestros productos o servicios. Y aquí dice que se basa en la investigación de mercados. Esto es relativamente cercano a lo que es la encuesta, porque en la investigación de mercados nos va a permitir tener la forma de medir aspectos. ¿Cómo qué aspectos? Pues aquí dice la confianza del consumidor, sus intenciones de compra y que en un momento dado hace compras por adelantado. Esto nosotros lo podemos observar muchas veces a través del año, la conducta que tiene el consumidor. Nosotros como productores de bienes o servicios nos damos cuenta en qué época del año se consume más y por qué. Si nosotros ofertamos algo, si se va a disponer de la capacidad de la demanda y se va a cubrir, todas estas cuestiones nos las pueden proporcionar los mismos clientes. No obstante, debemos de tener precaución porque toda la opinión que ellos puedan generar durante X tiempo puede cambiar. Nosotros mismos pensemos como consumidores, ya no como empresarios, ya no como ejecutivos de ventas. Pensemos ahora como clientes, como consumidores. Si algo generalmente era de nuestra costumbre adquirir, muchas veces, de repente, a veces sin pensarlo, cambiamos de marca, cambiamos de estilo, cambiamos de preferencia y esas cuestiones no se dan en exclusiva en cada uno de nosotros, sino se dan en todo el colectivo de consumidores y esto afecta de manera importante a las empresas y su producción, que también tienen que estar alerta a ese tipo de cambios, a adaptarse y a tener que diversificar o tener alternativas para abarcar los mercados, para que nuestros clientes no se vuelvan clientes cautivos, sino siempre tengamos nuestro segmento definido hacia nuestra empresa, hacia nuestros productos. Y como ventaja, muy importante, es que es útil, dice, un pronóstico, pero ¿a qué tiempo? Nos dice, ¿qué plazo? A corto periodo de tiempo. Se nos habla de un periodo de 3 a 6 meses, no más. Recordemos que en sesiones anteriores hablábamos de lo que es un periodo largo, se diluye en el tiempo. La información ya no nos es funcional, porque si lo dejamos a más de un año, esa información se pierde, ya no es significativa. No sabemos si efectivamente lo que sucedió en enero, en febrero, en abril, nos va a funcionar para agosto o septiembre. Es importante que los intervalos de tiempo sean cortos para que no sea significativa la información. Y como desventajas, este método cualitativo nos demuestra que las encuestas deben de ser también conducidas por un especialista,
que es lo que veíamos también en el método anterior. Debe de ser alguien que tenga la capacidad del diseño de las preguntas para que también la captación de información sea exacta y oportuna. Pero tiene otra desventaja, que si nosotros recurrimos a un experto en investigación de mercados, pues sí, nos va a salir caro y que además va a absorber tiempo, porque de aquí a que capta la información, la procesa, la analiza y se nos presenta un resumen ejecutivo de esa información, pues va a pasar un periodo de tiempo largo. Y esto nosotros para la previsión de ventas no podemos permitir que el tiempo nos avance o nos rebase. Nosotros necesitamos acercarnos de la información en tiempo y forma para prevenir para el siguiente periodo. Tenemos el método Delphi. Este método quiere decir revaloración de expectaciones. O que el día de ayer les dije, hoy vamos a ver otro tipo de... En la sesión anterior vamos a ver, les comenté, vamos a ver este método Delphi. Es muy interesante. Este método tiene una cualidad. Dice, es la variación más sofisticada y efectiva del enfoque de la opinión experta para pronosticar. Este método Delphi a mí me llama mucho la atención porque cómo nos gustaría a todos que en un momento dado nos pasara lo siguiente. Dentro de las características que ahí manejamos y las sugerencias que se proponen, es que una vez que a los ejecutivos o todos los participantes, quienes sean los participantes, no necesariamente los ejecutivos, todos los que participan, se les extiende la oportunidad de dar su opinión. Una vez que han generado su opinión, se recogen esas propuestas y se las llevan. Se analiza el área que corresponda, que en este caso es el área de ventas, los líderes de ventas, y observan las opiniones de cada uno de los participantes. Cuando hemos observado eso, vemos lo valioso, consideramos en un momento dado la necesidad de cruzar información y entonces esas mismas opiniones, ¿qué hacemos? No se las devolvemos a quien lo hizo, no, cruzamos información. Mira, fíjate que este es del licenciado Sánchez, este es del licenciado Pérez, este es del licenciado XYZ. Cruzamos información para que lo vuelvan a revisar. ¿Cuál es el objetivo de esto? En este método se va a valer revalorar nuestra opinión, y no solamente la de nosotros, sino que el aportar o el leer la aportación de una persona que está a un lado o con cargo similar al mío, abajo o arriba, no importa, eso no es importante o relevante en este caso, yo puedo reconsiderar mi opinión y puedo modificarla. Entonces estoy retroalimentando no solamente mi propia opinión, sino también la de mi compañero o la de los ejecutivos de diferentes áreas. ¿Para qué? El objetivo es enriquecer. Siempre va a ser el objetivo, a través de este método cualitativo, enriquecer en un momento dado la aplicación de esta información para la previsión de ventas. Este método lo desarrolló un matemático. Pareciera que no es tan exacto lo que es como una contradicción. Bueno, es un método que de alguna forma indica retroalimentación cualitativa y sin embargo Randall Corporation, él desarrolló este método con esa eficacia y esa eficiencia. Y nos dice aquí que se aplica principalmente al pronóstico tecnológico. Bueno, pues entonces yo de manera pues muy práctica simplemente les puse un ejemplo pues que podría ser nada más de opinión. Pero estamos hablando de algo tecnológico. Si cada uno de los participantes, en este caso que estemos hablando a lo mejor de ingenieros, o cuando estemos hablando de negocios, todos los que tienen que ver con negocios a nivel doméstico o internacional, bueno, pues todo esto debe de traer y de conllevar un beneficio muy grande para la empresa que esté llevando a cabo este método. Así que dice esto que en consecuencia la innovación puede ser mejor. ¿Por qué? Mejor o peor desde el punto de vista en que nosotros enfoquemos ese enriquecimiento de información. Dice que se va a interrogar a los expertos de cada una de las áreas e investigar respecto a su opinión, que es lo que yo les comentaba. Se vuelve a interrogar en segunda ocasión y se rectifica la opinión, tanto propia como la del compañero. Y el resultado nos menciona aquí, lo pongo claramente,
predicciones valederas porque son objetivas. No quiere decir que mi opinión sea mejor que la de al lado, ¿no? O que el de al lado tenga toda la razón, no. Nuestras opiniones cuentan de igual manera y van a servir para un objetivo común, que son la previsión de ventas. Y hasta aquí son los métodos cualitativos. Vamos a pasar, por favor, a los métodos cuantitativos. Bueno, los métodos cuantitativos, estamos hablando de cantidades, estamos hablando de números necesariamente. Estos métodos nos hablan que pueden ser desde proyecciones muy sencillas hasta algo más sofisticado o complicado, como es la correlación múltiple y los modelos matemáticos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las proyecciones de las tendencias. En primer lugar, que vamos a manejar promedios móviles y atenuación exponencial, y también la análisis de correlación o de regresión. Dentro del primero, que es la proyección de las tendencias o análisis de las tendencias, este está basado en los supuestos de las pasadas tasas de cambio, que se considera en la premisa de que van a continuar de manera permanente para nuestro tiempo o para el tiempo futuro. Entonces, de esta forma, este método dice que utiliza las curvas de crecimiento, que van a estar ajustadas siempre, siempre, y van a manejar un intervalo de tiempo de 2 a 5 años, del tiempo pasado, presente, y una proyección o tendencia hacia el futuro. Dice aquí que primero se analiza históricamente y luego se extrapola. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de alguna forma va a haber una compensación de lo que se está proyectando y es lo que se pretende. Y hay dos maneras de hacer este análisis de tendencia: promedios móviles y la atenuación exponencial. Vamos a ver lo que es el promedio móvil. Los promedios móviles, como la palabra lo dice, pues vamos a buscar una serie o una colección de datos que en un momento dado vamos a dejarlos en promedios. ¿Sabemos cómo obtenemos un promedio? Bueno, pues de todos los promedios, de todas las variables, de todo lo que nosotros queramos involucrar dentro de una proyección o una tendencia, porque estamos hablando de ventas, podríamos hablar de todas las variaciones que las ventas tienen. Pueden ser de producción, pueden ser de salida, de almacenaje, en fin, todo lo que esté relacionado con las ventas nos va a servir y solamente vamos a utilizar los promedios, solamente los promedios. Estos nos van a servir en sucesión, vamos a considerar las ventajas que tienen. Estos promedios o estas series de promedios, dice, cuyos valores altos y bajos están acolchonados y se hacen menos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos en una gráfica los puntos que muchas veces marcan las ventas o del tema que estemos hablando, de almacenaje, de salidas, de entradas, que al día de hoy ya esto está muy evolucionado, ya está sumamente simplificado, ya no hay grandes extensiones de almacenes llenos de productos, no, ya no lo hay. Sin embargo, las estadísticas nos muestran un poquito esos picos y este método lo que va a hacer es suavizar esos picos y esos salientes, tanto altos como bajos, y de esta forma se le denomina acolcharlos o acolchonarlos, darles un promedio, ver solamente la parte media en cuanto a la tendencia y conducta de las ventas que tuvo en el pasado, que tiene al día de hoy y que podemos proyectar la tendencia a futuro. Y dice también que el número de puntos de datos elegidos debe ser suficiente para eliminar los efectos de las variaciones de temporada o irregularidad, lo que comentábamos hace un momento. Muchas veces esos picos precisamente nos los indica ciertas temporadas del año. Cualquier producto tiene muchos de los productos son de estación, no solamente los de consumo, sino también incluso los de moda. ¿Cuándo se consumen más chamarras? ¿Cuándo se consumen más tenis? ¿Cuándo se consumen cuadernos, mochilas? Todo esto tiene periodos y obviamente marca esos puntos altos y bajos dentro de las gráficas. De esta manera, esta proyección o este promedio móvil nos permite, como si limáramos tanto los bajos como los altos y concretarnos al promedio únicamente, y por eso se le denomina promedio móvil. Tiene dinamismo dentro de ese lapso de tiempo que estamos considerando, comentándolo, de 2 a 5 años aproximadamente. Y también dice aquí
que mientras más periodos se usan para un promedio móvil, más atenuada estará la curva. ¿Qué quiere decir eso? Si yo utilizo de 2 a 5 años y elijo la de 5 años, mis curvas van a ser suaves, van a ser más suaves. Y obviamente si yo elijo una de 2 años, se van a ver un poquito más alterados esos puntos, aunque yo trate de acolchonarlos o suavizarlos. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, pues que va de un periodo atrás, no podemos considerarlo. No podemos considerar, ejemplo, estamos en 2010. Yo no puedo considerar la información de un año atrás, no puedo considerar la de 2009. Esta es la desventaja que nos crea esta tendencia de promedios móviles. ¿Qué otra desventaja? El promedio móvil no arroja una expresión precisa del movimiento de los datos en forma matemática. No hay una ecuación. No hay algo matemático que yo diga, sumo, resto, multiplico, divido y esto es. No. Simplemente es la proyección de mis ventas en promedio, las grafico y única y exclusivamente eso es lo que estamos mostrando. Así que es parte de las desventajas del promedio móvil. Pero bueno, nos da una idea muy clara de lo que podemos en tendencia proyectar para la previsión de ventas. ¿Qué nos dice la atenuación exponencial, que es el segundo método de tendencia, de análisis de tendencias? Bueno, atenuación exponencial nos menciona que tiene como ventajas compensar la mayor debilidad del promedio móvil. ¿Cuál es esa mayor debilidad? Que es el no responder lo suficientemente a los resultados más recientes. Va a ser el que equilibre. Ese sí me va a arrojar el resultado de 2009. Este sí, el de atenuación exponencial. Y dice que no solo se incluye, sino que en la serie se le da mucha importancia al tiempo. En este sí, en el anterior no. Aquí el tiempo no solamente es importante, porque se está considerando y se calcula dentro de ese tiempo. Esa va a ser una de las premisas más importantes y en diferencia con el método anterior. Es relativamente fácil calcularlo debido a que no solo se usan datos de las ventas pasadas, podemos incluir hasta el día de hoy lo que hemos vendido. Y no se necesita mayor espacio ni almacenamiento de datos. Este sistema sí nos permite en una computadora jugar con los datos. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarlos de tal forma que sea conveniente que nuestra previsión de ventas sea tan atractiva que nosotros podamos mostrarla como una meta alcanzable. Esto es en cuanto a atenuación exponencial, que es el segundo método de tendencias, de análisis de tendencias, y ahora vamos a pasar, por favor, a lo que es el análisis de correlación o análisis de regresión. Este análisis de correlación es muy interesante. Los anteriores de tendencias únicamente nos mostraban una parte pues gráfica, visual de lo que son el comportamiento de las ventas y lo que podríamos llegar a obtener. En este caso, el análisis de correlación o análisis de regresión juega un papel muy importante porque atrae otras variables, como que dice que relaciona las ventas con esas variables tanto externas como internas y además nos vuelve competitivos. Recuerdan que en alguna sesión yo les decía que es una de las cosas que más debe considerar ese país, la competitividad en sus bienes y servicios, en la producción para salir al mercado. Esto es muy importante. El ejemplo que yo les muestro aquí es de un proveedor de aceite combustible, que puede encontrar, dice que las ventas aumentan o disminuyen de acuerdo a la temperatura. Esto es lo que él ha notado y es un ejemplo. Dice, en consecuencia, las ventas, dice, son una variable dependiente, ¿de qué? De la temperatura. Así que de esta forma tenemos una variable que son las ventas y una dependencia hacia la temperatura. ¿Existe una relación entre estos? Sí. ¿Y cómo se le denomina? Relación de avance-retraso, porque una cosa me permite la otra o me lo impide. Y en este caso, esa relación de avance-retraso puede encontrarse entre las ventas, por supuesto, de una empresa, dice, en alguna otra serie económica o estadística, y entonces aumenta la precisión del pronóstico. Sí, si nosotros consideramos no solamente el estadístico de nuestras ventas,
sino las otras variables que han propiciado que tengamos ese estadístico, vamos a encontrar demasiadas razones para tener cuidado y precaución al elaborar una previsión de ventas. Se nos menciona que los indicadores de avance, así como hay de retraso, hay de avance, y que también son datos que sus movimientos, bueno, son similares en conducta, se presentan de manera frecuente o regular a través del tiempo, y que esto nos ha permitido llevar un avance, por eso se les denomina así, indicadores de avance. Y los de avance-retraso, bueno, pues como el nombre lo dice, impiden que las ventas continúen con una dinámica regular en su desarrollo. Así, se continúa la búsqueda de factores adicionales y correlaciones múltiples que se ajusten a las ventas de la empresa tan congruentemente como sea posible. No tenemos por qué inventar nada, sino debemos de tener información cercana, que ya vimos los métodos de cómo acercarnos a esa información y en un momento dado buscar la matriz necesaria para nuestro propio caso. Es como elaborar un vestido a nuestra medida. No se busca que exista una fórmula para general, porque no todas las empresas son iguales, sino vamos a buscar que las características que nos han afectado las consideremos para hacer nuestra previsión de ventas. Hasta aquí nosotros hemos visto lo que fueron los métodos cuantitativo y cualitativos para previsión de ventas. Ahora vamos a pasar a nuestro tema, presupuestos de ventas. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, ya habíamos comentado que dentro de la previsión de ventas o lo que se proyecta, la tendencia y todos los métodos que hemos generado o se han generado dentro de nuestra sesión, nos van a permitir visualizar nuestra siguiente meta para el siguiente periodo. Pero no es tan simple, ¿sí? Nosotros podemos decir, ahora la meta va a ser esta, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué elementos o qué herramientas tenemos para ello? Bueno, pues se nos sugiere elaborar un presupuesto de ventas. El presupuesto nos dice la definición, que es un plan de actividades que tiene la empresa expresada en términos económicos, en dinero, junto con la comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. Recordemos que todos los planes que nosotros tengamos deben de ser puestos por escrito y además que estos en un momento dado, cuando se lleven a la práctica, cumplan con su objetivo y que además sean medibles si se está realizando o no se está realizando. ¿Para qué? Pues para modificarlo, ajustarlo, corregirlo en un momento dado. Así es el presupuesto de ventas. Ese es un plan de actividades que está por desarrollarse y que además se le está asignando dinero. Esa es la parte importante. Mientras que las ventas se atraen hacia el interior de la empresa, bueno, pues la empresa también genera hacia una derrama hacia todas las áreas. ¿Para qué? Para realizar diferentes actividades y diferentes fines. En este caso también se le está asignando un presupuesto especial al área de ventas. ¿Cómo justificamos la existencia de un presupuesto de ventas? Bueno, pues ahí están nuestras palomitas. Mejorar la planeación, contribuir a la coordinación y a la comunicación, permitir la evaluación del control y del desempeño y producir beneficios psicológicos. ¿Qué es esto? Bueno, mejorar la planeación dentro de nuestra fase que estamos viendo ahorita en nuestra materia, que es la planeación. Nosotros sabemos que es la parte importante donde nos vamos a sentar a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién va a ser responsable de hacerlo, quién lo va a supervisar. Por eso nos habla de la mejora de la planeación. Y dice, contribuye a la coordinación y comunicación. ¿De quién? Pues de la misma empresa. A ver, ¿qué áreas van a estar interviniendo? ¿Quiénes van a estar afectándose por este nuevo plan? Esto nos lo está mostrando que el presupuesto debe de involucrar a determinado número de personas, determinado número de áreas también, y que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer y todos funcionar como si fueran engranes, de tal suerte que permitan que exista ese dinamismo y que esa asignación de ese presupuesto sea el adecuado para ese proyecto. Nos dice que permite la evaluación del control y del desempeño. Si nosotros tenemos un buen plan, vamos a poder visualizar en dónde hay fallas.
Si detectamos inmediatamente las fallas, esas fallas son susceptibles de corregirse. Si no las detectamos, recuerden que todos los problemas son como bolas de nieve. Si no se detectan a tiempo, crecen, 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 crecen y tarde o temprano son un verdadero problema y de manera imposible a veces de eliminar o de corregir. Y las medidas para quitar un gran problema como de este tamaño, son de dimensiones a veces hasta catastróficas. Y ahorita no vamos a poner un ejemplo, pero seguramente cada uno de ustedes está pensando en algún problema que ha tenido y que creció por no darle solución de manera inmediata en cuanto lo detectamos. Y finalmente se producen beneficios psicológicos. Bueno, como seres humanos, yo soy muy de la opinión que también la calidad de nuestras personas, nuestros atributos, nuestras cualidades, es muy importante que nosotros distingamos cómo en un momento dado pueden mejorar nuestras actividades y nuestro desempeño de acuerdo a ese impacto psicológico que algo puede producirnos. Si alguien nos está considerando para un proyecto, nos debemos de sentir motivados y nos debemos de sentir contentos porque somos parte de un proyecto integral de la empresa donde laboramos. Imagínense, si somos dueños del negocio, pues todavía con mayor razón y con mayor motivo, integrar para que nuestra empresa crezca. Y la parte más importante de un negocio es que crezca. Así que el beneficio psicológico es muy grande y ese permite el crecimiento de todos los negocios. ¿Pero qué tipos de presupuestos tenemos? Bueno, hablamos de una clasificación sugerida de 3, el operativo, de capital y financiero. El operativo va a ser un presupuesto encargado y específicamente dedicado a la parte mecánica, la parte operativa, específicamente de un área, del área de ventas, del área de compras, del área de producción. Se va a enfocar específicamente a ser parte de las operaciones y se va a dedicar a elaborar uno para cada una de esas actividades u operaciones que se llevan a cabo dentro de una empresa. De capital, bueno, puede ser de inversión en un momento dado o puede ser lo que se le asigne a cada uno de estas diferentes áreas o englobe o a varias y que sean por proyectos. Y en el caso de la parte financiera, ahí estamos hablando de todo un conjunto, del conjunto de la empresa para atraer de otra forma inversión o infraestructura. Estamos hablando de niveles donde el presupuesto va a tener que jugar un papel sumamente importante y que va desde el proyecto de operación y después uno de que sea integral o finalmente uno donde toda la empresa tenga que participar. Estos son los tipos de presupuestos. Los presupuestos también, para poder desarrollarlos, tienen su procedimiento y generalmente tenemos 2 tipos de métodos para presupuestar. Tenemos el método de subdivisión y el de construcción. Son muy interesantes los dos y a los 2 métodos les aplican las mismas características. Se tienen que considerar las características que vemos en pantalla, como es el tiempo, el rigor del presupuesto y los niveles de presupuesto o métodos. Hablemos primeramente de cada uno de los métodos, del método de subdivisión y el de construcción. El de subdivisión va a seccionar por unidades operativas o departamentos dentro de la empresa. Lo vamos a hacer en el área de ventas, en el área de compras, en el área de producción, la parte administrativa. Únicamente vamos a seccionar los presupuestos o lo vamos a hacer de manera por proyectos. A lo mejor el proyecto del área de ventas ahora va a ser el incremento de ventas en el producto líder. O a lo mejor tenemos por ahí una amenaza con algún producto que no está muy bien, vamos a canalizar esfuerzos únicamente para el producto que le sigue al líder. Entonces, esto es el método de subdivisión, que nos vamos a enfocar únicamente a un proyecto o a una unidad o a un departamento, un área en específico. El método de construcción, la palabra lo dice, vamos a integrar ladrillos, que son todas las unidades que integran la empresa, y vamos a construir un presupuesto para todos. Y obviamente vamos a asignarlo de manera proporcional a las necesidades de cada área. Pero ambos métodos
tienen que fijarse en cuánto tiempo se va a realizar. Ya lo hemos comentado, puede ser a corto o mediano plazo, tratando de que no se vaya a un tiempo largo para que tenga pues la aceptación y los resultados esperados. El rigor del presupuesto. En ambos casos, el rigor puede ser tan rígido que no nos permita flexionar o tan flexible que todo mundo lo pueda incluso ignorar. No, el rigor de un presupuesto tiene que guardar un equilibrio, ni tan rígido que no se pueda modificar, ni tan flexible que la gente lo ignore. El rigor de un presupuesto tiene que ser capaz de permitir o tener la apertura de la modificación y de la incorporación de nuevas cosas que nos permitan la corrección de los errores. Y en cuanto a los niveles de presupuesto o métodos que también de cada uno se pueden dar, es permisible el porcentaje de ventas imitando a la competencia y el objetivo y de tarea. Para cada uno de estos, que sea permisible es parte de la flexibilidad y obviamente que sea posible. El porcentaje de ventas. Debemos de determinar que ese presupuesto en porcentaje, cuánto me va a absorber del ingreso que yo tengo de ventas, cuánto de ese porcentaje yo voy a asignar a ese presupuesto, a esa área, a ese proyecto. En cuanto a imitar a la competencia, eso es, muchas veces podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a imitar a la competencia? Bueno, si la competencia es alguien a quien nosotros admiramos y alguien que ha crecido bien, debemos imitarlo, debemos ser tan productivos y tan buenos que finalmente mi método de presupuesto esté enfocado hacia arriba, hacia una meta que para mí me va a significar éxito también. Así que sí podemos imitar a ese competidor que va avanzando bien en el mercado. Y finalmente el de objetivo y de tarea. Dependiendo de las funciones, actividades o de lo que se busque, podemos tener un presupuesto que cubra objetivos o tareas. De esta forma son los procedimientos para presupuestar. ¿Cuáles son los requisitos básicos para el presupuesto de éxito? Bueno, pues la dedicación organizacional y seguimiento y la flexibilidad en la formulación del presupuesto. Es muy importante que todos los que participen estemos involucrados y que todos, una vez que lo conozcamos, le demos seguimiento, porque de nada serviría tener un presupuesto bien elaborado, bien estructurado, bien planeado, para que todos lo ignoren. No, se espera que todos estemos organizados y comunicados constantemente, porque esto va a permitir que fluya el cumplimiento del objetivo de este presupuesto y que además sea tan flexible para que nosotros podamos en un momento dado corregirlo. Créanme, y sinceramente se los digo con toda la experiencia en el mundo, que no hay una situación más difícil que buscar el cambio. A nadie en la vida nos gustan los cambios de manera deliberada, y menos cuando viene alguien y dicen, ahora se va a hacer así. Y los presupuestos generalmente nos tienen que indicar cómo hacer las cosas. Y de hecho el problema no es el cambio, porque muchos hemos cambiado muchas cosas, hasta de coche, de casa, no sé, de forma de vestir, de forma de actuar, pero cuando alguien viene y nos dice, ahora se tiene que hacer así, se tiene que reportar asado, eso sí es importante que lo consideremos, porque la resistencia es a la imposición, no al cambio, y el presupuesto es una manera de invitarnos a incorporarnos a un cambio impuesto. Así que debemos de ser muy inteligentes para ganar ese éxito que el presupuesto nos ofrece. Como consideración final en la formulación del presupuesto era esto, a veces no es tan fácil llevar a cabo algún proyecto que se requiera y además conlleva el riesgo de que es en dinero. Y obviamente si no se realiza son pérdidas. Y no queremos que nuestros gastos se incrementen, sino al contrario, este tiene como ventaja o como beneficio el economizar en un momento dado muchos de los aspectos que no deben de ser un gasto para la empresa. Esto es el presupuesto de ventas. ¿Cuáles son los objetivos? Ahora vamos a pasar a nuestro tema final de esta sesión,
y de la unidad número 2, que son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, dice nuestra sugerencia que representan los resultados que la empresa desea obtener. Claramente así. Esos son los resultados que la empresa desea obtener. Se establecen a un tiempo específico y se determinan cualitativamente. No hay un objetivo que no sea medible en ese sentido. Siempre, pensémoslo, de manera personal, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra escuela. Todos los objetivos que nosotros nos planteemos siempre tienen que ser determinados en un tiempo específico y de manera cuantitativa. Si ustedes le quieren agregar de manera cualitativa, también. Pero los que son básicos van a ser definir un tiempo y cuánto. Eso es lo que nos va a significar. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las ventas, definitivamente. ¿Cuál es su clasificación? La clasificación de los objetivos nos va a hablar de los estratégicos o generales, los tácticos o departamentales, operacionales o específicos, y estos se van a subdividir en seccionales o individuales. Ok, los estratégicos o generales son a nivel macro en el sentido de la empresa. Estos estratégicos siempre nos van a conducir a tomar las medidas necesarias para llegar al objetivo. Son las formas, los medios que nos vamos a, las herramientas con las que nos vamos a acercar para lograr nuestro objetivo. Los tácticos o departamentales, ahí sí, cada área, cada departamento tiene que desarrollar también tal habilidad y acercarse a sus propios elementos para hacer que la estrategia se cumpla y que la estrategia llegue al objetivo. Y los operacionales o específicos, estamos hablando de seccionales o individuales, que puede ser dentro de las áreas o departamentos de la empresa, donde por secciones, ya sea en equipos o de manera personal o individual, también desarrollemos nuestros propios objetivos. Esto es una reacción en cadena. Si cada uno de nosotros como miembros del grupo al que pertenezcamos, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel escolar, siempre debemos de tener nuestros propios objetivos definidos con relación a mi familia, con relación a mi escuela, con relación a mi trabajo. ¿Para qué? Para que cuando yo me integre al siguiente nivel, que es la sección o el equipo, también yo aporte y de tal forma que esta sección aporte al departamento, al área, y asimismo este departamento o área a la empresa. Y finalmente esta empresa cumpla con su objetivo, que tiene que ver con la administración de ventas, y en este caso que estamos hablando de presupuesto de ventas. Nosotros, como parte de la empresa, debemos de proponer resultados. Los objetivos representan esos resultados que la empresa piensa obtener, pero ¿cuál va a ser la línea a seguir? Bueno, pues estos objetivos, para que nos quede a todo el equipo claro, muy claro, es asentarlos por escrito, que es algo que siempre hemos manejado en esta clase, y diferenciarlos de las estrategias. Las estrategias, como lo acabo de comentar, son los medios para lograr el objetivo. Y determinarlos de qué forma, respondiendo a las preguntas que también ya habíamos hecho en otra sesión. ¿Qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué? El responder a todas las preguntas nos va a dar las respuestas necesarias para estructurar la estrategia para lograr nuestro objetivo. Y eso sí, es un comentario al pie de esta sesión, donde yo les puedo comentar que cada uno de nosotros conoce perfectamente las respuestas a esas preguntas, y el aportar esas respuestas va a integrar nuestra estrategia perfecta para el cumplimiento de los objetivos. Así también, dentro de la línea, es que todos conozcamos y entendamos de qué se tratan los objetivos, porque a lo mejor están muy bien establecidos, pero no los entendemos. Eso también es muy importante. Y también que estos sean estables para evitar conflictos y confusiones. Los objetivos no tienen que estar bailando ni tienen que ser movibles, porque esto causa inestabilidad o confusión dentro de los equipos de trabajo, y la inestabilidad o confusión nos crea conflicto. Y eso es lo que no queremos, porque nosotros buscamos trabajar en armonía para cumplir con los objetivos.
Considero que esta es la parte final de nuestra sesión y la conclusión de nuestra unidad número 2. Una vez más les dejo la bibliografía, son libros muy interesantes y me gustaría que por favor, como todas las sesiones, regresáramos a lo que es nuestro objetivo específico y revisemos si cumplimos con la meta del día de hoy, donde cada uno de nosotros identifiquemos los métodos de previsión de ventas y los beneficios de formular un presupuesto aplicable a la planeación de ventas como parte integral y final de esta etapa. Hasta aquí hemos conocido lo que es la primera fase del proceso administrativo aplicado a las ventas. Fue un gusto haber estado nuevamente con ustedes y espero que en la unidad número 3 continuemos viéndonos. Hasta luego.